Muy buenas noches, estimados aprendices, pertenecientes a la ficha de caracterización 3186-35 y 3186-36 del programa de formación tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Es un gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esta nueva sesión sincrónica, una sesión en línea. Me complace pues contar con su presencia, su compromiso, lo cual pues demuestra el interés por continuar fortaleciendo sus competencias en este proceso formativo a través del Servicio Nacional de Aprendizaje. El propósito de nuestra sesión de hoy es socializar y explicar pues de manera detallada las evidencias correspondientes a las actividades de aprendizaje em, asociadas a esta actividad de aprendizaje, que es realizar la evaluación de los artefactos del software de acuerdo con el informe de análisis. Em, Esto pues es una fase clave dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, ya que pues permite validar que los entregables estén alineados con los requisitos estándares y obviamente con los objetivos del proyecto. Esta actividad de aprendizaje está asociada directamente a un resultado que es el de verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis, lo cual pues contempla cuatro evidencias, dos de las cuales pues debemos desarrollar en la presente semana, estas dos primeras, y las últimas dos quedarían para la próxima semana. Hablemos de estas dos primeras evidencias que son las que estarían para desarrollar esta semanita. La primera evidencia consiste en realizar un taller sobre la validación de documentos, ¿sí? Y la segunda, pues, es un diseño de instrumentos para la verificación de los artefactos. La idea es que ustedes puedan diseñar, por ejemplo, aquí dentro de estos instrumentos de verificación de artefactos, existe algo que se llaman las listas de chequeo. Van a tener ustedes que elaborar como tal la lista para que en la próxima semana puedan aplicar esa lista de chequeo sobre esos artefactos, ¿sí? Que ustedes ya han venido desarrollando a lo largo o lo que hemos recorrido durante la formación en estos, en lo que lleva pues de funcionamiento la ficha. Entonces, la idea es que esta semana desarrollen primero el taller, ya vamos a explicar en qué consiste el taller, y tengan la oportunidad de diseñar esos instrumentos de verificación de los artefactos. De tal manera que en la siguiente semana, dentro de 8 días, pues vamos a explicar cómo pueden ustedes aplicar ese instrumento de evaluación a, hacia esos artefactos. ¿Listo? Eso es lo que consiste básicamente, en resumen, las evidencias que tenemos que trabajar. Veamos la guía de aprendizaje que nos dice al respecto. Es de recordar o es de tener en cuenta que las cuatro evidencias que hacen parte de esta actividad de aprendizaje tienen un propósito importante, y es el de aprender a evaluar los artefactos que se generan durante un proyecto de desarrollo de software, garantizando pues su calidad, su validez técnica y obviamente también su coherencia con los objetivos del proyecto. Todo esto se conecta directamente con el trabajo que ustedes realizaron semanas atrás. Si nosotros retrocedemos un poquito en el tiempo y nos vamos a la evidencia que está por acá, informe de entregables para el proyecto de software. Este informe que ustedes realizaron,
en diciembre, en la primera semanita de diciembre, lo van a tener que retomar, ¿sí? Porque hay gran parte de la información que se requiere para la validación de los artefactos lo plasmaron ustedes en este documento. Aquí básicamente pues ustedes identificaron los productos principales de su proyecto, ¿cierto? Como son el documento de requisitos, como son los diseños UML, como es la arquitectura, como son los manuales, entre otras cosas. Ahora, con base en esos entregables, ¿sí? Eh, Nos corresponde verificarlos, evaluarlos y proponer herramientas que aseguren su calidad. Es por eso que aquí en la guía de aprendizaje, ¿sí? Tiene una descripción o tiene como título realizar la evaluación de artefactos del software de acuerdo con el informe y el análisis. Esta actividad se centra, como les digo, en la elaboración, en la verificación y la evaluación de los artefactos del software con base en los estándares para el desarrollo de software. Dice la guía también que pues tenemos 40 horas para el desarrollo de estas evidencias y que tiene asociados unos materiales de formación, el cual pues lo encuentran ustedes dentro de la plataforma Sayuna bajo este título Validación de documentos. Si nosotros revisamos el material de formación referente a la validación de documentos, em, vamos a encontrar complemento de lo que se había visto en lo que les digo en la primera semana de diciembre, ¿cierto? Aquí, pues no vale la pena volver a entrar en detalles con el material de formación dado que se estudió en esa sesión, en el mes de diciembre, la primera semanita de diciembre, ¿sí? Bajo esa competencia que era la de verificar los modelos realizados en la fase de análisis. A manera de complemento, pues recordemos nosotros que la validación de documentos, y como ya lo mencioné, es ese proceso de comprobar que los documentos que usamos en un determinado proceso son correctos y confiables. Esto pues nos ayuda a asegurar de que toda la información con la que estamos trabajando pues es precisa y cumple con los requisitos necesarios. En otras palabras, em, la validación de documentos, pues es como un filtro que revisa que todo esté en orden antes de seguir adelante con una acción importante. ¿Recuerdan ustedes qué es un artefacto? Eso hace referencia como a la entrega tangible. Bueno, sí, algo tiene que ver con eso. El diagrama UML, Ujú. Por ahí va la cosa, sí, señor. Son como las solamente herramientas el que se usan código. para recopilar la información y ser parte del proceso. Sí, ¿qué El más? código fuente, el ejecutable, los manuales. Ajá. Bueno, ¿qué es un artefacto? Podemos nosotros, pues, decir o definir que un artefacto es cualquier producto tangible, ¿cierto? Que se genera a lo largo del ciclo de vida del software.
pueden ser documentos, ¿cierto? Puede ser un modelo, puede ser el código fuente, como ya lo mencionaron, puede ser un manual o incluso un reporte. Son todas las evidencias de trabajo que se haya realizado en cada fase de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, profe. para dejar aquí la definición, lo voy a resumir. Aquí vamos a decir, por ejemplo, que es un documento modelo o producto generado en el proceso de software. Este documento debe cumplir con una serie de requisitos. ¿Cuáles serían esos requisitos? O mejor, mencionemos aquí algunos ejemplos de ese documento modelo o producto que es generado en el proceso de software. Debe contener las especificaciones técnicas para el desarrollo, las especificaciones del producto. ¿Podría ser? Exactamente, es decir, exacto. Hablamos de unos requisitos, ¿cierto? Hablamos también de que hace parte todo lo que son los diagramas UML. Encontramos también lo que son los manuales, manuales del programador, manuales del usuario. Y hace parte también lo que es el código fuente. ¿Cómo se valían esos artefactos? ¿Cómo será que se valían esos artefactos? Recordemos que los artefactos pues se pueden validar mediante algunas técnicas. Hablamos de técnicas como por ejemplo lo que es la revisión por pares, lo que son las listas de chequeo y lo que son a través también de las pruebas de consistencia y trazabilidad, ¿sí? Profe, qué pena se me fue la señal y no le Señora, escuché. Se me fue la señal y no le escuché y no sabía qué era. Qué pena, ¿me puede repetir? los artefactos. Sí, profe, sí, Los señor. artefactos es cualquier producto tangible, ¿sí? Y un artefacto puede ser generado a lo largo pues, del ciclo de vida del software, ¿cierto? Y mencionábamos aquí algunos ejemplos. Hablamos, por ejemplo, ¿Cómo se valía? Ajá. de la lista de requisitos, ¿cierto? De los diagramas UML, de los manuales de programador, manuales del usuario, y también hace parte de lo que son el código fuente, ¿ya? Sí, pero era cómo se validan, profe, qué pena. Ok, Fue ahí ¿cómo se donde me quedé. valían? ¿Cómo se Ajá, valían no entendí. esos artefactos? Podemos hacerlo a través de la revisión documental, ¿sí? Esta revisión pues generalmente se hace por pares, es el análisis entre compañeros para poder identificar
algunos errores. Tenemos también lo que son las listas de chequeo. Las listas de chequeo. Estas listas de chequeo buscan realizar esa comprobación sistemática de criterios definidos. También lo podemos hacer a través de algunas matrices de trazabilidad. Y a través de la validación directamente con el usuario. Cuando hablamos de las matrices de trazabilidad y esa validación directamente con el usuario, pues es cuando nosotros debemos realizar esas pruebas de consistencia, ¿cierto? Es verificar que pues un artefacto esté alineado con a nivel general, con todo con todos los ítems que involucran el desarrollo como tal o el ciclo de vida como tal de esa aplicación o de ese software. Existen también unos tipos de artefactos que nos van a ayudar a entender y a documentar todo el proceso del desarrollo de ese software. Tenemos algunos artefactos, por ejemplo, hablamos de artefactos de requisitos, hablamos artefactos que son de diseño, de implementación, de pruebas, y nos van a permitir realizar a través de esas listas de chequeo, a través de esa revisión documental, ¿sí? A través de las matrices y la validación, tener una forma en la cual nosotros podamos utilizarlos para hacer toda la documentación referente a lo que es el desarrollo de ese software. ¿Listo? Entonces vamos a colocar por acá tipos de artefactos. Y decimos entonces que tenemos, por ejemplo, artefactos de requisitos. Sí, como por ejemplo las historias de usuario, que son las especificación de requisitos. Eh, Tenemos los que son de diseño. Aquí hablamos, por ejemplo, de los diagramas, de lo que es la arquitectura, lo que son los modelos. También tenemos algunos artefactos que son de construcción. Dentro de los artefactos de construcción encontramos o podemos mencionar lo que es el código fuente, lo que son los scripts, lo que son las pruebas unitarias. Y
podemos mencionar también los artefactos de soporte. Aquí pues podemos mencionar los manuales de usuario, las guías técnicas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de artefactos de requisito o de requisitos, mm, son esos documentos de cómo la especificación de requisitos o se hace esa trazabilidad, ¿cierto? En los de diseño, como los diagramas UML, las arquitecturas de software, las especificaciones técnicas. Los de construcción, que también reciben el nombre de implementación, ¿sí? Que son ese código fuente, son las librerías, son los componentes reutilizables. Tenemos los de soporte, ¿cierto? Que son los casos de prueba, que son los reportes de resultados, lo que son las pruebas unitarias. Y también aquí podemos incluir los cronogramas, las actas de reunión y los reportes de avance. ¿Por qué será importante validarlos? ¿Por qué será importante la validación? ¿Por qué creen ustedes que es importante esa validación? Porque todos los resultados cualitativos y cuantitativos que genere finalmente te da un feedback de mejora, ¿no? Sí, ¿qué más? ¿Alguien más? Es una confirmación de que está bien hecho. ¿O que está mal, no? Ujú. Potente está bien. Exactamente. Ajá, exactamente. Esta validación garantiza pues que los artefactos cumplan con los objetivos del proyecto, ¿cierto? Que respondan a los requisitos, a los requerimientos del cliente y pues que mantengan la calidad esperada. Permiten detectar errores tempranos, ¿cierto? Reducir costos, eh, asegurar pues que el producto final sea confiable, ¿de acuerdo? He preparado yo unas pequeñas imágenes que acompañan, para acompañar pues como tal estas definiciones. Esto sería pues como a modo gráfico, a modo de explicación, lo que hace referencia a los artefactos de software, ¿sí? A esos instrumentos de verificación, ¿cierto? Esas guías, esos formatos diseñados pues para evaluar los artefactos de una manera objetiva. ¿En qué consiste entonces el desarrollo de esta primera evidencia, que es el taller sobre la validación de documentos? Tiene un objetivo, básicamente, que es el de comprender qué son esos artefactos de software, qué tipos existen, ¿cierto? Y cómo se evalúan mediante la validación documental. Dice la guía que se debe elaborar un informe en el cual se deben tener en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. ¿Qué es un artefacto? ¿Cuáles son esos tipos de artefactos? ¿Qué evaluación de artefactos? ¿Sí? ¿Qué es una evaluación de artefactos? ¿Cómo se realizan? ¿Qué instrumentos se utilizan y qué resultados obtienen? Con esta pequeña explicación, ustedes ya tienen la base para poder desarrollar de manera correcta esta primera evidencia, que es la elaboración de ese informe, ¿sí? Que es o bueno, como dice aquí, un taller
sobre la validación de documentos. ¿Basados en qué? Básicamente dando una respuesta o explicando estos 6 ítems que nos están sugiriendo a través de esa guía. Aquí tengo yo un ejemplo de lo que pudiese llegar a ser ese informe, ¿sí? Fíjense que pues es un fragmento no es el informe como tal, pero sí es un abrebocas o es una idea de lo que, pues, cómo lo pueden ustedes desarrollar. Debe tener pues un título, debe tener una introducción, ¿cierto? Y la explicación o el texto en el cual de cierta manera se dé la respuesta a cada uno de estos ítems que están sugiriendo aquí en la guía. ¿Qué es un artefacto? ¿Cuáles son los tipos? ¿Qué es la evaluación? ¿Cómo se realizan? ¿Qué instrumentos y qué resultados se obtienen? Básicamente, lo resumo acá en esta mini informe, en una mini estructura. Adicional a eso, pues pueden ustedes incluir algunas conclusiones, ¿sí? Obviamente, pues esto debe ir acompañado de toda lo que tiene que ver con la presentación de trabajos escritos, debe tener pues su respectiva portada, su introducción, ojalá una tabla de contenido. Recuerden la importancia de la portada es que los integrantes, las personas que están relacionadas en esa portada, pues es a las que se les va a calificar como tal esa evidencia. Si dentro, pues si bien es cierto, ya están organizados unos grupos, pero puede ser que en un equipo, en un grupo hayan 3 personas, pero si solamente me colocan una persona dentro de en esa portada, pues solamente a esa persona le puedo calificar, porque es que eso qué quiere decir que solamente trabajo o que trabajo solita, que los demás compañeros pues muy seguramente no le colaboraron y pues esa persona decidió presentarlo de manera individual. Por eso es importante también que incluyan esos elementos dentro de las entregas, ¿de acuerdo? Sí, Sí, profe, señor, gracias. Listo. Lo entregan en formato PDF, lo suben a través de nuestra plataforma Sayuna. Recuerden ustedes, aquí está el cronograma también está ya actualizado y vamos a tener el espacio comprendido entre hoy 3 de febrero y el próximo 9 de febrero para que ustedes desarrollen estas 2 evidencias y las puedan subir mm, eh, dentro del tiempo ordinario sin ninguna penalización, ¿no? Si alguien por alguna circunstancia lo sube la próxima semana, claro, sí, está permitido, pero recuerden que ya va a estar con un retraso, es decir, que la evidencia va a quedar de forma extemporánea. Entonces, pues siempre lo hemos hablado, cuando eso sucede, pues tiene una penalización de un 10% sobre esa valoración, es decir, que ya no va, así esté completa la evidencia con todo lo que se está solicitando, pero pues ya va a tener esa penalización. Generalmente, cuando veo yo que se puede ver afectada la calificación más allá, bueno, aquí nosotros hablamos es de una valoración cuantitativa, donde sabemos que pues de los 100 puntos o una escala de 0 a 100, ¿sí? Cuando la evidencia obtiene un máximo de 69 puntos, pues es una evidencia que no cumple, porque debe tener el 70% mínimo, el 70% de lo que se está solicitando acá. Supongamos que tiene el 70%, pero como me la entregó extemporáneamente, si yo le resto ese 10%, es decir, 7 punticos, ya la quedaré en 63. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener que volver a presentar la evidencia, ¿sí? Complementar lo que le hizo falta para poder subir un poquito ese puntaje y que no, y que pues, restándole la penalización, pues mm, no se vea afectada la valoración entre aprobado o pendiente por calificar. ¿Alguna pregunta con respecto a esa primera evidencia?
No, profe, todo claro por mi lado. Bueno, la segunda evidencia que dice, diseñe un instrumento para la verificación de artefactos, ¿cierto? La verificación del software, pues es un componente fundamental del proyecto. Su objetivo principal, como lo dice acá, es el de asegurar que la solución informática cumpla por completo todos los requisitos y objetivos planeados. Dice también que esta lista de chequeo se deben tener en cuenta unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos, ¿sí? Diseñar los instrumentos de verificación para la verificación de artefactos. Debe contener toda la información que se necesite. Obviamente la lista de chequeo, esta debe ser corta, concisa y entendible. Debe estar redactada en un lenguaje sencillo, comprensible y con buena ortografía. Y el formato pues debe ser amigable y con buen diseño. Aquí hay un ejemplo de una lista de chequeo. Por ahora ustedes solamente le van a diseñar para que en la próxima semana, que es la tercera evidencia, podamos aplicar esa lista de chequeo. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de chequeo para un instrumento de verificación del documento de requisitos, ¿sí? Es sencillamente esos artefactos que ustedes ya diseñaron en la primera semana de diciembre, ¿cierto? Tomar la lista de chequeo y empezar a apuntar, perdón, tomar ese artefacto y empezar a diseñar esa lista de chequeo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 puntos que se le van a evaluar a ese instrumento de evaluación. Incluye una portada de versión, un autor y una fecha. Aquí solamente vamos a colocar de pronto un chulito o un sí, si sí cumple, o un no, si no cumple. Y muy seguramente pues una observación. Define los requisitos funcionales con claridad. ¿Cumple o no cumple? Se incluyen los requisitos no funcionales. Si los tiene o no los tiene. Existe una trazabilidad con casos de uso. Si los tiene o no los tiene. Aquí es un ejemplo muy pequeñito. Apenas hay 4 ítems. Muy seguramente cuando ustedes estén diseñando esa lista de chequeo se van a encontrar que van a tener por lo menos unos 10 o quizás más ítems que puedan incluir dentro de esa lista de chequeo. Este instrumento, pues básicamente nos va a ayudar a verificar, ¿sí? Por eso, pues, eh, con plenitud y con calidad los documentos de requisitos, permitiendo pues tomar decisiones correctivas a tiempo. Aquí hay algunos ejemplos de esos entregables, ¿sí? A los artefactos que se les puede aplicar una lista de chequeo, que son los documentos de requisitos, los diseños de software, requisitos de trazabilidad, los casos de prueba, las especificaciones del sistema, diagramas UML como diagramas de clase, ¿sí? Y los manuales de usuario. Este es un ejemplo de un documento de requisitos de software. Tiene pues un encabezado donde encontramos el nombre del proyecto, la versión, ¿sí? La fecha en la cual fue elaborado, el estado del entregable, un responsable o responsables en caso de que sean más de uno, y una fuente de producto. De ahí en adelante, pues sencillamente es básicamente tener en cuenta lo que dice la norma APA o las normas APAS con respecto a la presentación de documentos escritos. Por eso se incluye una introducción, una descripción general, unos requisitos funcionales. Fíjense que aquí, por ejemplo, se están mencionando cada uno de esos requisitos funcionales, ¿sí? Al igual que los no funcionales y las posibles restricciones que se le puedan aplicar o que se puedan evidenciar más bien en esa aplicación. Restricciones como por ejemplo, ¿cuáles? Los diferentes em, lenguajes de programación, los diferentes frameworks que se vayan a utilizar para el desarrollo de ese software, ¿sí? Se deben contemplar también algunos supuestos que mm, van a tener una relevancia directa durante el ciclo de vida del desarrollo de software.
Y por último, una tablita en la cual va a tener unos responsables de la aprobación de ese documento. Aquí hay un ejemplo de los casos de un caso de prueba de otro artefacto, al igual que el anterior, pues tiene su encabezado. Aquí se incluye o está dividido por módulos y cada módulo pues tiene una serie de pasos, como si fueran unos procesos, los cuales están especificando, ¿ya? Y este ya es un ejemplo de lista de chequeo para la validación del documento de requisitos de software. Fíjense que es mucho más grande. En este hay 10 ítems. El módulo era la gestión de productos y el sistema de gestión de inventarios. Sobra decirlo que cada lista de chequeo que ustedes vayan a aplicar sobre esos instrumentos de evaluación, pues están basados en el software que cada equipo, que cada grupo está desarrollando, ¿no? Aquí estaría un ejemplo de la lista de chequeo para la validación de casos de prueba. Y bueno, esto es el informe que eso ya es para la próxima semana. Hasta aquí sería los ejemplos para el desarrollo de las dos primeras evidencias. Esta segunda evidencia también va en un formato PDF y que lo deben subir en el espacio respectivo diseñado en la plataforma Sayuna. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas Sí, profe, de acuerdo. o es clara toda la información. Es claro, profe, gracias. A ver, reviso yo por aquí el chat que pudieron haber escrito. Bueno, Ronald, solo es la lista de chequeo. Sí, señor. O sea, lo que deben hacer es una lista de chequeo para los diferentes artefactos que ustedes elaboraron, que ustedes ya tienen elaborado. Recuerden que está en la evidencia, en esta evidencia, informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software. Tienen que remitirse a ese documento que ustedes, a ese producto que ustedes ya hicieron, realizaron, y con respecto a los artefactos que hayan consignado en ese informe, entonces le van a aplicar esa lista de chequeo. Mm, Bueno, por aquí hay otra pregunta que es un poquito separada a las evidencias que deben entregar, donde dice, Santiago me pregunta que si hay posibilidad de asignar a un grupo activo. Sí, Santiago, de hecho por ahí Sol ya le estaba preguntando que qué ficha es, si coinciden en el número, en la misma ficha, pues podrían conformar ese grupo. Santiago, ¿de qué ficha es? Santiago, si quieres, De créame. la 35. Lo que Nosotros pasa es que estamos con... sí, es que necesito un grupo activo porque es que he tenido que hacer los trabajos yo solo porque mis compañeras no responden ya o no se ponen de acuerdo y ya digamos que los últimos 2 meses del año pasado ya prácticamente hice yo los trabajos solo y pues la idea también es como amenizar el trabajo con más compañeros, ¿no? Sería la Nosotros idea. estamos dos, si quiere, pues ahí lo incluimos. Sí, de una, de una. Yo que estoy con toda la disposición de seguir ahí haciendo los trabajos y eso. Yo escribo en el live, le escribo en el WhatsApp. Listo, Eso. gracias. Y me informan, entonces, si se ponen de acuerdo, me informan entonces para poder hacer los respectivos ajustes. Mm, ¿Listo, jóvenes? Hoy la sesión fue muy cortica, muy sencilla. Realmente el trabajo para esta semana no es mucho, eh, pero pues es importante
que lo desarrollen con el mismo empeño, ¿cierto? Que cuando hay una actividad que es pues un poquito más complicada. Sé que están ansiosos porque empecemos con código, ya terminando esta fase creo que nos quedan tal vez como un mes y medio. Ya empezaremos entonces a trabajar directamente. Bueno, lo primero que se ven son las bases de datos, pero pues ya es, es algo más parecido a la codificación o a la elaboración de código. Vamos paso a paso, primero pues con todo lo que es la planeación, para luego pasar a la ejecución. ¿Sacamos a terminar solo haciendo código, profe? Sí. Vamos a terminar, ¿qué? A terminar, digamos, los últimos meses eso es antes de diciembre, ¿no? Haciendo solo código, ¿sí? Uy, claro. Mire, aquí ya, es que ya estamos casi que terminando esta fase. Esta fase dice que termina. Hecho para el 31 de marzo, sí, 2 meses prácticamente. El 31 de marzo ya empezamos la fase de ejecución y aquí ya entonces empezamos lo que les digo, mire, con las bases de datos y ya de ahí pues ya dejamos casi que a un lado toda la teoría, pero es importante que los documentos y la información que ustedes están realizando durante la fase de planeación quede clara, quede bien fundamentada, porque esto es la base para luego poder construir nuestras aplicaciones, ¿sí? Es decir, si ustedes van a construir un edificio, pero si los planos desde ya les quedan con errores, les quedan con falencias, pues muy seguramente cuando empiecen a construir ese edificio, ¿sí? Se van a ver los errores. De pronto mal distribuidos los espacios, de pronto una puerta donde no es, una ventana donde no es. Bueno, es haciendo una comparación, ¿vale? Entonces, desde acá, desde la planeación, debe quedar todo totalmente bien ejecutado, bien cimentado, para que cuando empecemos a desarrollar esa aplicación, ese software, independientemente del lenguaje de programación que se vaya a aplicar, pues ese software sea robusto, que no vaya a tener contratiempos y pues en la práctica ya esos contratiempos van a generar dinero, porque pues se va a retrasar todo el proyecto, van a empezar a pedir de pronto plazos para la entrega del producto. Bueno, todo eso genera tiene una serie de consecuencias. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces ya para ir cerrando nuestra sesión, esta semana van a elaborar 2 evidencias, el taller, ya dijimos en qué consistía y a realizar ese diseño de los instrumentos de evaluación. Básicamente es una lista de chequeo que le van a poder aplicar la próxima semana a los diferentes artefactos. Siendo así, pues nuevamente agradecer su participación y atención durante esta jornada. Recuerden que el desarrollo de software no solo consiste en programar, sino también en garantizar la calidad de los productos que entregamos. Las actividades que estamos trabajando hacen parte de ese compromiso con la excelencia técnica y profesional. Les animo a que revisen cuidadosamente los ejemplos proporcionados, sigan los lineamientos establecidos para cada evidencia y no duden en resolver sus dudas oportunamente. Recuerden que estoy aquí para acompañarlos y guiarlos en este proceso. Les deseo muchos éxitos en las actividades de esta semana. Chao, chao. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, Gracias, profe. profe. Profe, Mil gracias. gracias. Que esté muy bien.